Este es el póster oficial para la pelea entre el mexicano Ángel el Camaleón Ayala y el japonés Masamichi Yabuki por el cetro mosca de la Federación Internacional de Boxeo. La pelea se llevará a cabo en Japón y Yabuki es el actual campeón mini mosca, pero canceló negociaciones de unificación con Eric Roza, y Félix Alvarado era el mandatorio del camaleón, pero se hizo a un lado para que el camaleón pudiera pelear contra Masamichi Yabuki. Este tirazo es el 29 de marzo, para que le apuntes, apúntale por ahí. 29 de marzo, el campeón mexicano de la Federación Internacional de Boxeo expondrá su título en Japón. Y está padre el póster, me gusta y se los quería compartir. Esta batalla se suma a la guerra boxística entre México contra Japón y hasta el momento vamos empatados. El Pantera Neri en un emocionante tirazo noqueó a Kinosuke Kameda hace unos días y el campeón japonés Junto Nakatani despedazó al general Cuellar en 3 rounds, dejándonos en empate. Vamos, México 1, Japón 1. Esta pelea entre Ángel el Camaleón Ayala y Masamichi Yabuki ya está confirmada, es un hecho y hay muchas cosas a destacar de este tiro, pero antes de empezar de lleno con el análisis, quiero pedirte que te suscribas a Richie Blog si aún no lo has hecho. Si eres de esas personas que ven nuestro canal pero no están suscritos aún, este es el momento. Suscríbete a Richie Blog, toca la campanita y activa todas las notificaciones para que YouTube te ponga al tiro con nuestro contenido. Tenemos esperanzas en el Camaleón Ayala, es uno de nuestros mejores prospectos en la actualidad. Nacido el 11 de mayo del 2000 en Texcoco, el Estado de México, es conocido por ser el actual campeón mundial de peso mosca de la Federación Internacional de Boxeo, título que conquistó el 9 de agosto del 2024 al noquear de esta manera tan espectacular en el 6º asalto al filipino Dave Apolinario en la Ciudad de México. El Camaleón Ayala comenzó su carrera profesional a los 18 años, debutando el 7 de marzo del 2019 con una victoria por nocaut técnico ante Christopher Zelaya. Desde entonces ha mantenido un récord invicto, acumulando 18 victorias, 8 de ellas por nocaut hasta la fecha. Su ascenso en el boxeo ha sido bastante notable, destacándose por su estilo ofensivo, por su carisma y por su determinación. Antes de llegar al título mundial, enfrentó y venció a rivales de peso como Christopher El Látigo Rosales y a Félix Alvarado, lo que le valió oportunidades para disputar campeonatos. Proveniente de un entorno humilde, Ayala trabajó desde niño en oficios como albañilería y mecánica para apoyar a su familia mientras se dedicaba al boxeo. Su apodo, El Camaleón, refleja su versatilidad y capacidad de adaptación en el ring. Actualmente, a sus 24 años, es considerado una de las promesas del boxeo mexicano y uno de los campeones mundiales activos del país, junto a figuras como Canelo Álvarez, el Vaquero Navarrete y el Divino Espinosa. Su historia es un ejemplo de perseverancia, habiendo superado dificultades económicas y personales para alcanzar la cima del boxeo. El Camaleón Ayala tiene frente a él al rival más difícil que haya enfrentado en toda su carrera. Aparte, el Camaleón nunca ha peleado fuera de México y en la primer defensa de su título mundial le tocó bailar con la más fea. Le toca ir hasta Japón para defender su campeonato mundial recién ganado en México ante Dave Apolinario. Se enfrentará a un infierno, a un público hostil en su contra, jueces en su contra y todas las dificultades posibles que nos podamos imaginar. Esta pelea tiene un alto grado de dificultad para el mexicano. Nunca ha enfrentado a un rival tan protegido y con tanta experiencia como el japonés. El japonés es conocido por su trayectoria en las divisiones de mini mosca y peso mosca, destacándose por su estilo agresivo y su capacidad para terminar peleas por nocaut. Yabuki debutó como profesional el 29 de noviembre del 2014, ganando por decisión unánime ante Yuki Tsuyoshi. Su momento más destacado llegó el 22 de septiembre del 2021, cuando conquistó el título mundial de peso mini mosca del Consejo Mundial de Boxeo al derrotar al entonces campeón invicto Kenshiro Teraji en el 10º round por nocaut técnico en una pelea celebrada en Kioto, Japón. Este triunfo fue una sorpresa para todos, ya que Teraji era considerado uno de los mejores boxeadores en esa categoría. Sin embargo, Yabuki perdió el título en su primer defensa el 19 de marzo del 2022 en una revancha contra Kenshiro Teraji, quien lo venció por nocaut rápido en el 3er round. Pero a pesar de este revés, Yabuki ha continuado su carrera, mostrando resiliencia y un récord competitivo. Yabuki ostenta un récord profesional de 17 victorias, 16 de ellas por nocaut, 4 derrotas y 2 de ellas por nocaut. Es el campeón mini mosca de la IBF, tiene 32 años, tiene un alcance de 164 centímetros y una altura de 1,66 metros.
Antes de dedicarse al boxeo, Yabuki trabajó como empleado en una empresa de transporte de carga, lo que refleja su origen humilde. Su apodo y su carisma lo han convertido en una figura reconocida en el boxeo japonés, especialmente por su poder de pegada y su disposición de enfrentarse a quien sea. El japonés jamás en su vida ha salido a pelear fuera de Japón. Tiene 32 años, el mexicano tiene 24. La juventud del mexicano puede jugar un factor a su favor. Lo único que no me gusta como fan es que el mexicano tenga que hacer su primer defensa en Japón. Debió de haber sido en Las Vegas, pero ustedes saben que en Japón les pagan 2 o 3 veces más que lo que les pagarían en los Estados Unidos o en México. Dicho sea esto, le deseamos la mejor de las suertes al mexicano. Mi pronóstico es que el mexicano da el batacazo en Japón. Yabuki tiene más experiencia en peleas titulares, habiendo ganado y perdido títulos mundiales, incluido, como ya lo dijimos, su victoria ante Kenshiro Teraji en el 2021. Su impresionante porcentaje de knockouts, más del 94%, y el hecho de pelear en casa lo hacen un rival temido. Su racha reciente de 4 victorias consecutivas por nocaut también refuerza su posición como favorito. En términos de análisis, Yabuki podría ser visto como favorito por algunos debido a su experiencia, a su poder de pegada y a su ventaja como local, mientras que el camaleón Ayala tiene a su favor su juventud, el impulso de su invicto y las ventajas físicas. El camaleón es más alto y tiene más alcance, lo que nos lleva a pensar que esta será una pelea muy pareja. Al final todo dependerá de la mentalidad y de la preparación de los dos boxeadores. Quien tenga una mentalidad sólida y una preparación monástica se llevará el campeonato a casa. Mi favorito es el mexicano y creo que gana por decisión, por cualquier decisión. ¿Y ustedes qué opinan? Regálame un like si quieres que el camaleón Ayala retenga su campeonato en Japón. Y seguimos con más México contra Japón, mis amigos, en este 6 contra 6 que ahora se ha convertido en un 7 contra 7, porque se le suma el mexicano invicto Miguel el Fantástico Esparza, quien peleará el día de mañana viernes 28 de febrero en México. Se enfrentará al japonés Shunsekine Takeda. Fantástico Esparza nació en el 2001 en Ciudad Juárez, Chihuahua. A sus 23 años se ha destacado como una promesa en el boxeo, manteniendo un récord invicto de 17 victorias. Pelea en la categoría de los super pluma y es conocido por su estilo agresivo y su poder de pegada. Esparza proviene de la colonia obrera en Juárez y comenzó a practicar boxeo a los 9 años, influenciado por sus hermanos y su padre, quien los llevó al gimnasio para mantenerlos fuera de las calles. Debutó como profesional en el 2017 y desde entonces ha construido una carrera sólida. Uno de sus logros más destacados fue el 20 de enero del 2024, cuando conquistó el título internacional superpluma de la Federación Internacional de Boxeo al noquear en el 6º round a Daniel el Alemán García en su ciudad natal. Daniel el Alemán García es otro de los prospectos mexicanos más importantes que tenemos. Además de su carrera en el ring, Esparza ha enfrentado retos personales fuera del ring, como trabajar como chofer de Uber y ser padre de un hijo pequeño, lo que refleja su dedicación dentro como fuera del boxeo. Su apodo Fantástico hace honor a su capacidad para ofrecer peleas emocionantes, como su knockout fulminante al argentino Néstor Maidana en noviembre del 2024, con un poderoso gancho al hígado en el 2º round. Y actualmente el mexicano se va a enfrentar al japonés Shunsekine Takeda mañana, el 28 de febrero del 2025, en el gimnasio universitario de la UACJ, en una pelea que promete ser un choque de noqueadores. Esparza es visto como un ídolo local en Juárez y busca seguir ascendiendo en el ranking mundial con el objetivo de disputar un título mundial en el futuro. Su historia combina talento, esfuerzo y una conexión fuerte con su comunidad. Shunsekine Takeda es un boxeador profesional japonés nacido en 1996 en Tokio, Japón. Compite en la división de los pesos superpluma y es reconocido por su estilo técnico y su récord como peleador de élite en el circuito japonés. Ostenta un récord profesional de 12 peleas ganadas, 10 de ellas por nocaut, una derrota y un empate. Las 10 victorias por nocaut reflejan su potente pegada.
Takeda comenzó su carrera profesional en el 2018 y ha enfrentado oponentes tanto en Japón como en el extranjero, y uno de sus combates más destacados fue el 24 de noviembre del 2024 en Tachikawa, Japón, donde noqueó en el quinto round al tailandés Sakta Langkabam en una pelea pactada a 8 rounds, y este triunfo lo posicionó como un contendiente sólido en su categoría y le abrió las puertas a peleas internacionales de mayor perfil. Este tirazo es mañana viernes 28 de febrero en Ciudad Juárez, México, en un evento promocionado por Latin KO Promotions bajo el nombre de Invasión Japonesa. Y veremos al japonés que pondrá a prueba su habilidad frente a un noqueador como lo es Esparza, quien defiende su título internacional superpluma de la FIB. Takeda llega como un rival experimentado con un estilo que combina precisión y poder, lo que promete un choque muy emocionante entre México y Japón. Mi favorito aquí es el mexicano, tiene a su gente a su favor, tiene todo a su favor y sobre todo es un prospecto que tiene hambre de gloria, tiene muchos motivos por los que pelear y un hombre motivado es un hombre peligroso. Tiene técnica y mucha habilidad, no solamente corazón, ya que el corazón no es suficiente para ganar peleas. Si solamente peleas con el corazón, lo más seguro es que te den una buena madriza. Hay que tenerlo todo y el mexicano lo tiene. Yo voy al fantástico por nocaut en el 9º round y ustedes queremos leer su opinión aquí en la cajita de comentarios. México contra Japón más vivo que nunca. Veamos qué sucede el día de mañana. Hasta el momento vamos empatados. Ojalá que el fantástico pueda inclinar la balanza a favor de México la noche de mañana. Esta pelea la podremos disfrutar a través de Box Televisa a las 10 de la noche. Y hemos llegado al final de este videoprograma. Si te ha parecido útil o entretenido nuestro contenido, te agradecería de todo corazón que compartas este video en todas tus redes sociales para que podamos llegar a 100,000 suscriptores en los próximos días. Escríbanos sus comentarios con la confianza de que los vamos a leer a todos y a cada uno de ustedes. Sus comentarios son muy importantes y valoramos mucho el tiempo que invierten en escribirnos. Mi hermano Richie, muchas gracias por enseñarme a editar y a moverle chido en la computadora. Este es el mejor jale del mundo. Nos vemos en el siguiente video con la ayuda del creador, porque sin Dios no somos nada. Y no te pierdas nuestro video de mañana porque platicaremos del regreso de Jesse Bam Rodríguez contra el argentino el Puma Martínez. Va a estar chido, te va a gustar.